Hola chicos y chicas, acá vamos a ver el trabajo práctico número 3, la edad antigua y los estados. Nosotros vamos a comenzar con, a ver, la tercera edad de la historia, que es la edad antigua, que comienza en el año 3000 a.C. y termina en el 476 después de Cristo. Ahora, primero, para entender la edad antigua hay que entender lo que característica principal de la edad antigua, que son los estados. En la edad antigua es cuando aparecen los primeros estados. Ahora bien, ¿qué es un estado? A ver, es medio complicado a veces hacerlo entender, pero vamos a tratar de hacerlo entender. Mire, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables. A ver, a través del cual ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Como yo bien le puse acá el texto, esta definición es correcta, pero difícil de entender. A ver, para que se entienda, un Estado es básicamente el conjunto de instituciones que tiene un país. Son el conjunto de instituciones que gobiernan ese país y que controlan el país o tienen el poder de manejar algún aspecto del país. Entre ellos, por ejemplo, el uso de la fuerza, el uso de la policía, ejército, de la justicia. Eso lo maneja el Estado. El Estado tiene un montón de instituciones, no solamente de ese tipo, también tiene, por ejemplo, instituciones relacionadas con salud, instituciones relacionadas con la educación. Pero básicamente se refiere a todas las que tienen que ver con el uso de la fuerza. Después todas las demás también los puede tener dependiendo de si el Estado es más justo o menos justo. Ahora bien, esas instituciones gobiernan un territorio determinado, no pueden gobernar un territorio que no otro territorio. Por ejemplo, el Estado argentino gobierna sobre un territorio tal, no puede gobernar sobre el territorio, por ejemplo, de Bolivia. Ahí ya se estaría entrando en el territorio de otro Estado. Y otro detalle, para que exista un Estado, lo que tiene que pasar también es que, por ejemplo, si alguien que maneja una parte de ese Estado, por ejemplo, la policía, ¿no?, fallece o es expulsado o deja el trabajo, no desaparece por eso la policía, por ejemplo. Sigue existiendo el Estado. Si desaparece, si por ejemplo el ministro de Educación deja de ser ministro o fallece, lo va a sustituir a alguien. El Ministerio de Educación sigue estando, el ministro no, el que era el ministro no, pero el Ministerio de Educación sí. Si el presidente no está o pierde las elecciones o fallece, alguien lo sustituye para ser de presidente. Por lo tanto sigue existiendo la institución del poder ejecutivo, que es el poder o la institución estatal que se dedica a la presidencia. A ver, esto es muy diferente a lo que era en el Paleolítico y el Neolítico. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico, principalmente el Paleolítico y el Neolítico, hay algunas características de estados, pero no lo suficiente para hablar de que hay un estado. El Paleolítico, por ejemplo, los grupos de cazadores-recolectores de 40, 50 personas que se dedicaban a ir de un lado para el otro a cazar y recolectar plantas, tenían líderes, ¿tá? Pero esos líderes no es que tenía un nombre a su cargo, eran líderes que surgían naturalmente. Y si ellos dejaban de ser líderes, ¿tá?, podía ser que salga otro con las mismas características o podía salir un líder que sea diferente. Pero no era un líder, por ejemplo, que se haga llamar a sí mismo el presidente o que sea el rey. Era un líder que salía como, por ejemplo, pueden salir en el grupo de ustedes, que siempre en cualquier grupo de personas hay alguien que tiene un poquito más de liderazgo, que tiene más habilidades para eso y que sabe cómo organizar mejor al grupo de gente. Pero no es un cargo que además controla un territorio determinado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Por ejemplo, ustedes, imagínense que todos nosotros somos una tribu, estamos en el Paleolítico, todos, ¿no? Alguien, naturalmente, así por las cuestiones de las necesidades del día a día, se convierte en líder. Ese líder se le ocurren algunas cosas, qué hacer, qué no hacer, pero primero y principal no tiene un poder total sobre los demás y sus decisiones últimas no son decisiones que tienen que ser, que tienen que ser impuestas a la fuerza. No, son decisiones que generalmente
salen de lo que dice el grupo. El líder, si se le ocurre al líder hacer algo que esas 40 personas no están de acuerdo, ese líder generalmente se va, deja de ser líder. ¿Por qué en los estados es diferente esto? Bueno, porque también estamos hablando de momentos en donde ya hay sociedades que tienen millones de personas, o por lo menos miles. Entonces no se puede hacer entender, no se puede hacer que los deseos de la mayoría, mejor dicho, los deseos de todos, hagan que el líder haga lo que quieren todos. Generalmente el líder puede ser un líder autoritario, como por ejemplo en las monarquías, un líder democrático, pero esos líderes generalmente gobiernan para la mayoría, pero sin consultarle todo el tiempo. ¿Se entiende? Y otra cosa, los estados son grandes organizaciones. En las tribus no son simplemente una persona, a lo sumo la persona que es el líder. En cambio, el líder, en el estado está, imagínense en un estado democrático, ¿no? Está un presidente o presidenta, están los jueces, están los diputados y diputadas, están los funcionarios de los ministerios, están los empleados de los ministerios, están la policía, está el ejército, incluso las personas que no trabajan en el Estado participan a su vez del Estado muchas veces, pagando por ejemplo los impuestos también, o cumpliendo las leyes, o haciendo a otros que cumplan las leyes enseñándoles que no tienen que hacerlo. Entonces es una organización grande. En cambio, en las tribus estamos hablando de tribus de grupos de 40 50 personas donde el que manda al sumo es uno o dos, ¿se entiende? Y además manda de una manera donde tiene que hacer caso a lo que piensa lo que piensan todos en general, lo que piensa la mayoría de 40 personas, no de millones de personas. Espero que se haya entendido en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? En esta actividad lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Según lo que describo de cada pueblo, dime cuáles tienen o tuvieron estado y cuáles no. Explica por qué en cada caso. Entonces vamos a ver diferentes pueblos, como por ejemplo los romanos, los sentineleses, los lloreos-toboigoides y los incas, junto con algunas imágenes que les sirven para entender un poquito más a esos pueblos. Entonces ustedes se tienen que ver, viendo la descripción, cuáles son los que tuvieron estado y cuáles no. ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Recuerden que acá tienen todo un texto que les sirve también para entender un poco más las cosas. Características de los estados, como para que ustedes entiendan bien. Palabras. Primero tienen instituciones que permanecen en el tiempo. Fallece el que maneja esa institución, por ejemplo el Ministerio de Salud, y la institución sigue existiendo. El Ministerio de Salud sigue existiendo. Gobiernan un territorio fijo. Por ejemplo, el Estado argentino tiene un territorio bien claro. Ustedes van en el mapa y se van a fijar de dónde hasta dónde gobierna el Estado. De dónde hasta dónde está el Estado argentino presente. Y también otra cosa son organizaciones complejas, porque tienen varias partes, es un estado que gobiernan miles o millones de personas. Y otra cosa más, se basan en el poder de mandar, sea un poder democrático o autoritario, rey o presidente, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? El rey, por ejemplo, no elige a nadie y manda. El presidente sí se lo elige, pero no es que está preguntando a todas las personas todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer. Es elegido cada tanto, ¿se entiende?
No quiero decir que esta sea la única forma de que haya Estado. Tal vez en el futuro existan otro tipo de Estados diferentes, más democráticos todavía que los que existen ahora. Pero es lo que hay en este momento. Ustedes tal vez pueden pensar otras formas de cómo pueden ser en el futuro el Estado. Pero bueno, van a tener toda la secundaria para pensarlo. Bien chicos, este es el trabajo práctico número 3. Nos vemos.